Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica de la Red de Salud La Libertad, de nuestra segunda noche. Y bueno, vamos a tener el tema a cargo del residente de Cirugía Oncológica del segundo año, el doctor Edinson Warner Morales Chávez, sobre un tema que falta definirlo, me parece, de manera global para protocolizar el manejo de pacientes con cáncer de mama con axila positiva. Y que inicialmente tienen axila positiva confirmada, que posteriormente reciben tratamiento con quimioterapia y después la axila se vuelve negativa. Entonces la indicación está, ¿qué hacemos ganglio centinela? Qué tanta es la tasa de falsos negativos? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar precisamente la biopsia de ganglio centinela en este grupo especial de pacientes? Por eso lo hemos tratado de centrarnos en ese grupo de pacientes nada más. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y está abierta la discusión. Por ahí me han pasado un caso clínico que si tenemos tiempo lo podemos presentar y dirimir. Un momentito. Muy bien, entonces le doy pase al doctor Edinson. Muy buenas noches, estimados asistentes, colegas. Bueno, el tema que se nos ha encomendado hoy día lleva como título biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama post-quimioterapia con axila inicialmente positiva. ¿Cuáles son sus indicaciones y actualizaciones? Muy bien, tenemos que en el manejo de la axila, donde se va a centrar nuestra exposición hoy día, el examen clínico de la axila sigue sin ser confiable, y esto está resaltado. Y sigue sin ser confiable porque tenemos datos estadísticos de que, por ejemplo, cuando estamos frente a un paciente con axila clínicamente positiva, es decir, tiene ganglios sospechosos, ¿no? Pétreos, indoloros, con características de malignidad, tenemos que, cuando son clínicamente axila positiva, tenemos entre un 10 a 50% que no presentan metástasis. Es decir, no necesariamente cuando hablamos de un ganglio axilar muy sugerente de malignidad, estamos seguros de que eso fuera así. Tenemos que entre el 10 al 50% no van a presentar metástasis. Por el contrario, al otro extremo, cuando tenemos una axila clínicamente negativa, también existen datos estadísticos que entre el 15 al 40% presentan o llegan a tener metástasis. ¿Esto qué significa? Significa que del 100% de pacientes examinados, un 33% de axilas o de pacientes que tienen axila clínicamente negativa, ¿no? La tercera parte de ellos, aproximadamente, sí presenta metástasis. En otras palabras, 1 de cada 3 pacientes que son clínicamente axila negativa, llegan a tener metástasis. Muy bien, es importante mencionar, acá tenemos un ganglio sospechoso, ¿no? Acá tenemos una biopsia, puede ser una VAP, una biopsia por aspiración con aguja fina. Es importante mencionar que la ayuda, en este caso del especialista en radiología, es de vital importancia, aunque también tenemos en cuenta de que hay profesionales, cirujanos oncólogos, que realizan esta actividad. Es importante además mencionar que la positividad axilar incrementa el riesgo de metástasis a distancia, no el de recibida local. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos ya una axila con ganglio positivo, el riesgo de metástasis a distancia se incrementa. Muy bien, acá tenemos una mama en la cual se van a utilizar dos marcadores, el pattern blue y un radiocoloide. En la literatura aparece que se puede utilizar el tecnecio 99, ¿no? En nuestro medio nosotros sabemos que no se hace esta segunda técnica, al menos en el hospital de alta complejidad utilizamos el marcaje con este trazador, que es el pattern blue. Este es el pattern blue, es una ampollita que todos conocemos, es una solución azul oscura de 2 centímetros y que para administrar se tiene que diluir con 1 centímetro de cloruro de sodio, ¿no? Y que se va a inyectar aproximadamente 5 centímetros, es decir, 1 centímetro del pattern blue puro diluido en 4 centímetros de cloruro.
Una vez que hacemos la disección, identificamos el ganglio sospechoso, hacemos la disección del ganglio centinela sospechoso y lo mandamos a patología, ¿no? Es importante mencionar que antes que se haga la disección, hay que masajear esta zona y que son 10 minutos previos antes de la disección, hay que colocar el patent blue. Muy bien. Este marcador va a seguir el plexo linfático subareolar, o también denominado plexo linfático de Stein, ¿no? Que es el drenaje linfático dérmico y parenquimatoso de la mama, el cual es igual o común para los dos. Acá está lo que mencionaba, les decía que el patent blue es administrado 10 minutos antes de la incisión de la mama. ¿Qué encontraron en este estudio? Vean ustedes, lo que está marcado con un circulito rojo. Que cuando yo remuevo 3 o más ganglios, mi tasa de falsos negativos es baja en este estudio, del 1%. Muy por el contrario, cuando yo saco menos ganglios, cuando saco 2 ganglios o 1, vean ustedes que la tasa de falsos negativos se eleva, aumenta. Entonces tenemos como, se ha estandarizado que tenemos como límite la resección por lo menos, dice, de 3 ganglios a más, ¿no? 3 como mínimo, 4 como tope, ¿no? Sabemos que en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se resecan hasta 5 ganglios. Entonces, para hablar de tasa de falsos negativos, que es un concepto que les he mencionado, ¿no? Se dice que una técnica es buena cuando la tasa de falsos negativos es menor del 10%. Es un concepto actual. ¿Y qué cosa es un falso negativo en la práctica? Significa que, por ejemplo, una vez que yo ya he hecho mi marcaje de los ganglios sospechosos, en este caso, o en nuestro medio, con el patent blue, lo ideal sería, hemos dicho, con el patent blue y con el radiocoloide, ¿no? Que es el tecnesio 99. Cuando hemos hecho el marcaje y obtenemos más de 3 ganglios en centinela, resecamos más de 3 ganglios en centinela, luego lo mandamos a patología y patología nos informa que es negativo para metástasis. Hasta ese momento todos tranquilos, todos alegres. Pero ¿qué pasaría, no? Si yo envío, por ejemplo, eso no lo hacemos, pero eso se ha hecho en otros estudios como medida de control de calidad. Se ha enviado la disección ganglionar axilar. ¿Qué ha pasado? En ese otro grupito de ganglios, una vez que se ha enviado a patología, uno de ellos salió positivo para metástasis. ¿Qué pasó? ¿Qué nos da a entender eso? Que esa técnica estuvo mal hecha. Entonces, este es un falso, en la práctica esto correspondería a un falso negativo. ¿Y cuál es el concepto de falso negativo? La tasa de falsos negativos se calculó como el número de pacientes con ganglios linfáticos centinelas negativos, lo que hemos visto acá, que inicialmente fueron negativos, pero que presentaban enfermedad residual. ¿Dónde? En la disección ganglionar axilar. ¿Sí? Acá. Entonces, eso es el concepto de un falso negativo. Y para lo que les mencionaba, para que sea una buena técnica, dice que la tasa de falsos negativos debe ser menor a 10%. Vamos a ver más adelante que a nivel mundial se han hecho 3 estudios importantes. Y ya los vamos a ver con mayor amplitud. Entonces, la tasa de falsos negativos debe ser menor de 10%. Sin embargo, es importante también mencionar la tasa de identificación que nos van a permitir estos trazadores o la utilización de estos trazadores. Por ejemplo, cuando yo utilizo el azul patente, me da una tasa de identificación de falsos negativos del 92.7%. Cuando utilizo el radiocoloide o tecnesio 99, me da una tasa de identificación del 97.6%. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizo la técnica combinada? Es decir, estos dos marcadores, estos dos trazadores, o técnica dual también, como le llaman. Me da una tasa de identificación de falsos negativos del 98.4%. En este estudio se encontró. Entonces, ¿cuál es el manejo axilar en pacientes post-quimioterapia neoadyuvante? El título, si ustedes se dieron cuenta, el título es pacientes que presentaron inicialmente clínicamente axila positiva, que luego tuvieron quimioterapia neoadyuvante, después aparecieron como axila clínicamente negativa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestro accionar posteriormente?
En este caso tendríamos que hablar de una respuesta patológica completa después de la quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué? Porque si existe una buena respuesta patológica completa, sí, hay mayor probabilidad de tratamiento conservador. Por lo tanto, no me iría yo a la decisión radical de axila. Sí, y evitaría las posteriores comorbilidades, como por ejemplo el famoso linfedema. Este es un estudio que se hizo en el año 2009, y miren lo que encontraron, que la tasa de falsos negativos, ¿sí?, teniendo en consideración que 1 es el 100%, que la tasa de falsos negativos fue de 8%. En teoría, estamos en un rango aceptable, es decir, la tasa de falsos negativos hemos dicho que debe ser menor de 10%. En este caso, este estudio encontró que la tasa de falsos negativos fue del 8%. En teoría estamos bien, pero en este estudio cometieron un error. Aquí agruparon, agruparon a los dos tipos de grupos. Es decir, en este metaanálisis se incluyeron pacientes con ganglios positivos como también con ganglios negativos. Y hemos dicho que nuestro estudio se está centrando en pacientes que inicialmente tuvieron axila positiva y que después de la quimioterapia fueron axila negativa. Muy bien. Entonces tenemos 3 escenarios, miren ustedes. Planteamos esta exposición bajo 3 escenarios. El primer escenario, que es el escenario A, de pacientes con ganglios negativos, o sea que clínicamente fueron axilas negativas y que después de la quimioterapia continúan siendo negativos. ¿Sí? A esto se les hace ganglio centinela. Perfecto. El grupo C, que son pacientes con ganglios positivos, ¿sí?, que después de la quimioterapia continúan siendo positivos. A estos hay que hacerle una disección axilar radical. Pero nuestra exposición se centra en este segundo grupo, en el grupo B, de pacientes con ganglios o axila positivos, ¿sí?, que después se les dio la quimioterapia neoadyuvante y que después de la quimioterapia neoadyuvante se convierten en axila clínicamente negativa. Aquí se va a centrar nuestra exposición de hoy día. Y para ello, les traigo algunos estudios que se hicieron a nivel mundial. Por ejemplo, hay 3 grandes estudios que se hicieron a nivel mundial, con sus respectivos resultados. Por ejemplo, en el año 2013, el ACOSOC, ¿sí?, o más conocido el Z1071, fue un estudio americano, ¿no?, que se hizo y que agrupó a varias pacientes con carcinoma de mama y que tuvieron resultados, digamos, no tan buenos. Lo vamos a ver más adelante en la tabla de conclusión. Hubo un segundo estudio, que este es el estudio Centinela, que es un estudio europeo, fue un estudio europeo que se hizo en el año 2013 también, y que específicamente se hizo en Alemania y Austria, ¿sí?, con sus respectivos resultados. Y este es otro estudio, que es un estudio americano, que se hizo en el año 2014. El estudio se denominó SNF-NAC. Este estudio americano contempló a pacientes con cáncer de mama de distintas universidades, de instituciones universitarias, de Estados Unidos y de Canadá, consecutivamente. Vamos a ver el primero, el estudio de la COSOC, de la Asociación Americana de Cirujanos Oncólogos, o conocido también como estudio Z1071. Se hizo en el año 2013, se evaluaron 136 instituciones. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Determinar la tasa de falsos negativos en ganglio centinela luego de la quimioterapia neoadyuvante. Tuvieron una población de 701 pacientes. ¿Y qué encontraron? Vean ustedes, esto que está resaltadito de azul, que la tasa de falsos negativos fue de 12.6%. Hemos dicho al comienzo que lo ideal sería que la tasa de falsos negativos sea menor al 10%. Pero encontraron ellos que su tasa de falsos negativos fue del 12.6%. Y la respuesta patológica completa fue del 41%, con 2 o más ganglios replicados. Miren ustedes por acá, de este mismo estudio, se analizaron 2 subgrupos. ¿Y qué consiguieron con eso? Teníamos, recuerden ustedes, que globalmente, de forma global o de manera global, encontraron una tasa de falso negativo del 12.6%.
Pero ¿qué pasó acá cuando ellos utilizaron adicionalmente a eso el marcaje con dos trazadores? Que es el azul patente o el patent blue y el radiocoloide o el tendencio 99. Encontraron que de 12.6 la tasa de falsos negativos disminuyó a 10.8. Es decir, mejoraron la técnica en este estudio. Y si adicionalmente a eso resecaron más 3 o más ganglios, la tasa de falsos negativos entonces disminuyó aún más a 9.1%. En conclusión, ¿no? La utilización de dos trazadores, es decir, del patent blue y del radiocoloide, además de la disección de 2 o más ganglios, se asocian a una menor probabilidad de falsos negativos. Es decir, la tasa de falsos negativos, uno, que está por debajo de 10%, y dos, que disminuye la probabilidad de falsos negativos. Y lo que encontraron de forma global, la tasa de falsos negativos en este estudio de la POSOC fue una tasa de falsos negativos de 12.6%. El Centina, que es un estudio que se hizo en el año 2013, como les manifestaba, específicamente en Alemania y en Austria, tuvo una población de 592 pacientes. Este es el diseño que se utilizó, pero quiero hacer hincapié en esta parte. Este estudio utilizó 4 grupos, le denominaron 4 brazos, brazo A, brazo B, brazo C y brazo D. Nuestro estudio, recuerdan ustedes que se basa específicamente en el escenario B, es decir, en aquellos pacientes que tienen axila clínicamente positiva, luego se someten a la quimioterapia neoadyuvante, luego de la quimioterapia neoadyuvante son axila clínicamente negativa. Aquí está. Ganglios clínicamente positivos, terapia neoadyuvante. Después de la quimioterapia neoadyuvante, vean ustedes que la enfermedad se convierte en enfermedad ganglionar clínicamente negativa. Este es el grupo que nos interesa enfocar hoy día. Se les hizo una biopsia de ganglio centinela y luego una disección ganglionar axilar. ¿Qué encontraron? Miren ustedes, ¿qué encontraron? Que la tasa global de falsos negativos en este estudio Centina fue de 14.2. Recuerdan ustedes que la SOCOP fue de 12.6. En este estudio el Centina encontró que la tasa de falsos negativos fue de 14.2. Pero cuando utilizaron, además de esa técnica, la remoción de ganglios centinelas, ¿sí? Ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, vean ustedes acá, ¿sí? Que mientras más ganglios se resecaron, la tasa de falsos negativos disminuyó. Por lo tanto, mejoró el estudio. Por ejemplo, cuando ellos sacaron 3 ganglios, la tasa de falsos negativos fue de 7.3%. Cuando sacaron 4 ganglios, la tasa de falsos negativos fue del 0%. Y cuando sacaron 5 ganglios, ¿no? En el estudio de ellos, en este caso en la experiencia particular de ellos, subió a 6.1%. Eso es en cuanto se refiere a la resección de ganglios. Es decir, la tasa de falsos negativos fue menor al 10% cuando los ganglios centinelas resecados fueron igual o mayor a 3. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que encontraron cuando utilizaron los marcadores? Vean ustedes, cuando utilizaron el marcador radiocoloide y además el patent blue, es decir, cuando utilizaron esta técnica dual, los trazadores, los 2 puntos, la tasa de falsos negativos fue de 8.6%. Sin embargo, cuando se utilizó solamente un trazador, en este caso solamente el radiocoloide, vean ustedes que la tasa de falsos negativos aumentó al 16%. Esto concluye entonces que la utilización o la combinación de los 2 marcadores, de los 2 trazadores, en este caso, disminuye la tasa de falsos negativos a 8.6% en este estudio. Y además de ello, ¿qué encontraron? De que utilizando estos 2 trazadores, ¿sí? Tuvieron 2.1 veces más posibilidad de identificar qué cosa, ¿sí? Al ganglio comprometido. 2.1. Muy bien, entonces, ¿en qué concluimos con este estudio del Centina?
de que su tasa de falso negativo fue alta, de 14.2, ¿no es cierto? Pero que cuando resectamos más de 3 ganglios centinelas, baja por debajo del 10% esta tasa de falsos negativos, y que cuando utilizamos la combinación de estos dos trazadores, también está en el rango de una tasa menor, una tasa de falsos negativos menor del 10%. ¿Sí? Esa es la conclusión del tema. Y vamos a ver este otro grupo, que es el otro grupo grande de estudios, que es el SNFNAC. Este fue un estudio americano que se hizo, como le mencionaba, en centros universitarios, ¿no? Tanto de universidades de Canadá como del mismo Estados Unidos. Agruparon a 153 pacientes, ¿sí?, con ganglios positivos inicialmente antes de la quimioterapia, ¿no es cierto? Nuestro estudio está centrado ahí. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la tasa de falso negativo fue del 13.4%. Si ustedes se dan cuenta, los 3 estudios que se han hecho, en realidad la tasa de falso negativo no fueron tan alentadores porque fue mayor al 10%. ¿Sí? En este estudio en particular, la respuesta patológica completa fue del 34.5%. Vean ustedes, acá, esta es la tasa de falsos negativos. Cuando yo remuevo 2 o más ganglios, la tasa disminuye a 4.9%. Pero si además de eso yo utilizo adicionalmente los trazadores, ¿sí?, la técnica dual o el trazador dual, que es el patent blue más el radio coloide, también nos ubica dentro de la tasa de falsos negativos menor de 10%, en este caso 5.2%. Entonces, este cuadrito es un resumen de los 3 estudios grandes que se hicieron, de la POSOP, del estudio Sentina y de este último que se hizo en Estados Unidos, en las universidades de Canadá y de Estados Unidos. Miren ustedes, esta es la tasa global de falsos negativos, el APOSOP de 12.6%, 14.2% para Argentina y para este último 13.4%. Cuando se sacan 2 o más ganglios, en el primer estudio la tasa se ubica en 10.8%, en Argentina 8.6% y en el último estudio el 5.2%. Cuando se utilizan dos trazadores, ya sea el patent blue y el radiocoloide, que en este caso es el tecnesio 99. Pero en relación a la resección de los ganglios centinelas, miren ustedes, cuando se sacan más de 3 igual o más de 3 ganglios centinelas, obviamente la tasa de falsos negativos disminuye. En el caso de la POSOP, 9.1%, en Argentina 4.9%, y en el caso del último estudio, 4.9%. Existe otro estudio que fue un metaanálisis que se hizo en el año 2015 y que encontró lo siguiente. Miren, este estudio concluye que la tasa de falsos negativos fue de 15.1%. Si ustedes se dan cuenta, esto es un común denominador en todos los estudios hasta ahorita mencionados. Ninguno está por debajo del 10%, pero que tiene una respuesta patológica completa del 36.8%. Y concluyen además que no se justifica omitir la disección axilar en pacientes con ganglios clínicamente positivos antes del tratamiento, los cuales presentan un ganglio centinela negativo luego de la quimioterapia neoadjuvante. Entonces, este estudio contempla hacer la disección axilar posteriormente. Y el estudio europeo ESMO, que se hace que hizo un estudio en el año 2017, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran una tasa de falsos negativos también mayor al 10% luego de la quimioterapia neoadjuvante, vean ustedes. Pero encontraron algo adicional, que si se utiliza en grupos seleccionados, ¿sí?, y además de eso se utiliza la técnica dual, es decir, la utilización de los 2 marcadores con azul patente y con el radio coloide, el número de ganglios centinela disminuye también los falsos negativos. Lo que estamos viendo, es decir, si yo saco de 3 a más ganglios centinela, la tasa de falsos negativos disminuye aún más. Y también concluyen que no debe hacerse biopsia de ganglio centinela antes de la quimioterapia neoadjuvante. Entonces, con todo lo que les estoy mostrando hasta el momento, nace un interrogante. ¿Cómo lograr disminuir aún más la tasa de falsos negativos en pacientes con axila positiva inicialmente
y que posterior a la quimioterapia se vuelven negativos. ¿Es posible eso? Si estamos viendo que los 3 grandes estudios anteriores encontraron una tasa de falso negativo por arriba del 10%, pero que sin embargo cuando utilizaban los 2 trazadores y cuando se resecaban más de 3 ganglios, igual o más de 3 ganglios centinelas, mejora la técnica. Es decir, se ubican dentro del porcentaje menor al 10%. Pero, ¿cómo lograr entonces, vuelvo a repetir la pregunta, disminuir aún más la tasa de falsos negativos en pacientes con axila positiva inicialmente y que posterior a la quimioterapia se vuelven axila negativa? Aparece pues un estudio en el año 2016. ¿De quién? ¿Se acuerdan que les mencioné el primer grupito? El ACOSOC, de la Asociación Americana de Cirujanos Oncólogos, ¿sí? El que encontró una tasa de falsos negativos de 12.6. ¿Recuerdan ustedes? Ellos no se quedaron con el brazo cruzado. Dijeron, ¿cómo mejorar entonces la técnica para estar dentro de esa tasa de falsos negativos por debajo del 10%? Que sería lo ideal. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que clipar el ganglio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vean ustedes. Este es el resumen, ¿se acuerdan del primer estudio? Una tasa global de falsos negativos de 12.6. Cuando utilizan los dos trazadores, disminuye o baja a 10.8, pero si además de eso resecan más de, igual o más de 3 ganglios centinelas, mejora una técnica al 9.1%. Entonces dicen ellos, ¿cómo mejoramos aún más esta técnica? Muy bien, clipando el ganglio. Aquí tenemos la metodología. ¿Qué es lo que se hace? Se identifican los ganglios axilares sospechosos de metástasis a través de imágenes, a través de ultrasonido, por ejemplo, una ecografía axilar. Se realiza luego una biopsia percutánea y se confirma la enfermedad metastásica ganglionar. O sea, se tiene la certeza de que estamos frente a una enfermedad metastásica, pero que en el momento de realizar la biopsia hay que clipar ese ganglio, hay que dejarle un marcador. Ojo, antes de la quimioterapia neoadyuvante, a la hora que se va a hacer la biopsia, se deja un clip, el cual vamos a ver más adelante que pueden ser de diferentes materiales. ¿Dónde se deja ese clip como marcador? En el ganglio con metástasis. Luego le decimos al paciente, usted va a ir al especialista en oncología médica, va a recibir su quimioterapia neoadyuvante, y luego vamos a evaluar esta quimioterapia neoadyuvante nuevamente solicitando estudios de imágenes, para ver si el ganglio persiste o ya desapareció, o ha reducido de tamaño. Luego, ¿qué se hace? Se realiza una biopsia del ganglio centinela con trazador dual, es decir, utilizando lo que ya sabemos, el Pattern Blue y el radiocolóide. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué postula este estudio? El ACOSOC dice, la identificación y la captación del ganglio linfático clipado dentro de los ganglios centinelas en el momento de la cirugía daría como resultado una tasa de falsos negativos más baja en esta población de pacientes. ¿Qué significa? Que si yo en el momento de la resección ganglionar saco los ganglios centinela y dentro de ellos está el ganglio clipado, eso me asegura que la tasa de falsos negativos disminuye aún más. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay 2 escenarios. Ganglio clipado vendría a ser el primer escenario. Yo acá voy a resecar 4 ganglios centinela, pero en uno de ellos va a estar el clip. Muy bien. Y lo mando a patología. Dice acá, si el ganglio clipado se encontraba en la biopsia de ganglio centinela, bingo, la tasa de falsos negativos es baja. Pero este estudio dijo, el ACOSOC dijo, pero ¿y cómo tengo la certeza yo de que ese ganglio clipado esté dentro de los ganglios centinela? Le voy a hacer un control de calidad. Es decir, voy a hacer la disección axilar completa. Enviaron la disección ganglionar axilar. Sacaron sus ganglios. Pero ¿qué pasa acá? Perdón. Pero ¿qué pasa acá? Si el ganglio clipado no se encontraba en la biopsia de ganglio centinela, es decir, no estaba acá, y por el contrario se encuentra el clip en el ganglio del grupo de la disección ganglionar axilar, la tasa de falsos negativos es alta. Piña, ¿no? O sea, nos haría creer inicialmente
que al salir estos ganglios centinelas, al estar acá el ganglio clipado y sale negativo en la patología, inicialmente estaríamos tranquilos. Diríamos, bueno, hemos hecho nuestro trabajo bien, pero ¿qué pasaría si ese clip no está en el ganglio centinela? Muy por el contrario, está en el grupo de disección ganglionar axilar. Diríamos que entonces que la tasa de falsos negativos es alta y que, por lo tanto, la técnica estuvo mal hecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentra en este estudio? Miren ustedes, cuando se clipa el ganglio centinela, ¿sí? Cuando el clip está en el ganglio centinela, nos ubicamos acá, por favor, la tasa de falsos o el rango de falsos negativos es de 7.2%. Vean ustedes. Cuando yo le coloco el clip en el ganglio centinela y saco en el grupo de disección ganglionar de ganglio centinela, saco ese clip que está dentro de ese grupito, mi tasa de falsos negativos es de 7.2%. Cuando saco un solo ganglio, miren ustedes, mi tasa de falsos negativos aumenta por arriba de 10. Cuando saco un ganglio, al 16.7%. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando yo reseco más de dos ganglios, dos o más ganglios, ¿sí? Y el clip está presente ahí. Mi tasa de falsos negativos baja a 6.8%. Muy bien. Entonces, como conclusión dice, si se coloca un clip al momento del diagnóstico en el ganglio involucrado y este clip se recuperó posteriormente en la biopsia del ganglio centinela después de la quimioterapia, la tasa de falsos negativos cayó aún más al 7.2%. ¿Sí? O sea, lo que nos interesaría es que el clip que se dejó en el ganglio al momento de hacer la disección de los ganglios centinela esté en ese grupito. Y obviamente este estudio hizo un control de calidad, o sea, para saber si verdaderamente este clip estuvo ahí, ¿no? Disecaron el otro grupo de disección axilar ganglionar y se dieron con la sorpresa de que el clip estaba en el otro grupo. Entonces, ante eso, sigue habiendo todavía errores en la técnica. Entonces, nos hacemos o nos planteamos este interrogante. ¿Cómo lograr que el ganglio clipado se remueva junto con la biopsia o disección de ganglio centinela para lograr obtener una tasa baja de falso negativo? Aparece esta técnica que vemos acá, donde está la manita, que es la disección axilar dirigida. ¿Sí? O sea, el estudio anterior vio que todavía por ahí podía haber sesgo, ¿no? Que por ahí podría haber todavía falso negativo. Entonces, ¿cómo mejorar esta técnica? ¿Cómo, digamos, obtener una mayor seguridad, una mayor precisión? Aparece esta disección axilar dirigida. La disección axilar dirigida, que vemos acá, disección axilar dirigida, es una técnica de combinación en la cual se van a utilizar o se van a realizar la biopsia del ganglio centinela y además de eso, hacer una biopsia del ganglio clipado. Vuelvo a repetir, esta técnica de disección axilar, que es una técnica mejorada, ¿no? Que se experimentó en este estudio, ¿no? Es una técnica de combinación en la cual se debe realizar una biopsia de ganglio centinela y la biopsia de ganglio clipado. Muy bien. Este es un ganglio, vean ustedes, en la cual se inserta una aguja, ¿sí? Como marcador. Esta aguja se procede acá a colocar un clip, el cual puede ser metálico, pero este estudio, miren ustedes, no solamente utilizó este clip metálico, utilizaron también semillas, pero semillas radioactivas de yodo 225 como marcador. Miren lo que pasa acá, ¿no? El profesional a través de una sonda, de un traductor, ¿no? Localiza la radioactividad, ¿no? Hace el marcaje de dónde se está localizando el ganglio sospechoso, luego se hace la incisión, se identifica el ganglio y se diseca el ganglio, donde se ha dejado el clip. Y después, ¿qué hago para confirmar
si lo que yo he sacado tiene el clip adentro, porque eso es lo ideal. Hemos dicho que la tasa de falsos negativos disminuye aún más. Por lo tanto, le dará credibilidad a nuestro estudio y a nuestra técnica. Yo tengo que llevar lo que he sacado acá, ¿no? Tengo que llevar a que le hagan un estudio de imagen, ya sea un ultrasonido o una radiografía, una prueba de rayos X. Y obviamente me va a demostrar la presencia del metal o, como lo que utilizaron en este estudio, la semilla con un radio isótopo 122 125, ¿no? Entonces, ¿qué concluyó este estudio? ¿Qué encontraron? Que cuando yo remuevo en la disección el ganglio, y es el ganglio clipado, la tasa de falsos negativos, fíjense, es del 4.2% en este estudio. ¿Sí? Pero cuando yo remuevo, ¿sí?, un ganglio solamente, y no necesariamente es el ganglio clipado, la tasa de falsos negativos aumenta en este estudio a 10.1. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si al resecar por esta técnica de disección axilar dirigida, ¿no?, yo hago la biopsia del ganglio centinela y además obtengo el ganglio sospechoso, ¿sí?, mi tasa de falsos negativos disminuye aún al 2%, ¿sí?, al 2%. Por eso decíamos que esta técnica de disección axilar dirigida, ¿sí?, es aquella en la cual se combinan y se realizan dos cosas: la biopsia del ganglio centinela y la biopsia del ganglio linfático, del ganglio clipado, perdón, del ganglio clipado. Entonces, como resumen, vemos acá, ¿no?, el tumor en la mama, el ganglio, ¿no? El paciente, a través de una prueba ecodirigida, se realiza el marcaje. Hemos dicho que el marcaje puede ser con un clip metálico, puede ser también con semillas radiactivas, clip metálico o semillas radiactivas. Luego, ese paciente que va a oncología médica, recibe su quimioterapia y después pasa al cirujano oncólogo, ¿sí? Este cirujano oncólogo, ¿no?, lo va a programar para una disección axilar dirigida, en la cual hemos dicho es una técnica de combinación, en la cual se va a hacer una biopsia del ganglio centinela y, además de eso, una biopsia de ganglio clipado, ¿sí? Este es un clipador, vean ustedes, es un arpón, un punzón, ¿no?, que aproximadamente es de 10 centímetros, con calibre de 18, y en la punta va el clip, ¿no? Vean ustedes. Esta es la técnica de remoción de ganglios axilares clipados con marcaje de piel. Hemos dicho que a través de una ultrasonografía, ¿no?, identificamos el ganglio sospechoso, con la ayuda, puede ser del radiólogo, ¿no?, un especialista en radiología, y que para la localización del clip, esta estaba preoperatoriamente marcada con una cruz. Vemos acá que está marcado con una cruz, con el brazo del paciente en abducción y en un ángulo de 90 grados. Este marcaje se realiza el mismo día de la cirugía. Vean ustedes, acá se ha hecho el marcaje y se ha punzado el ganglio sospechoso con una aguja, se hace la incisión, ¿no es cierto? Se identifica el ganglio sospechoso, se utiliza el marcaje con el trazador, ya sea con el patent blue y con el radiocoloide o con uno de ellos. En nuestro medio, solamente con el patent blue, se remueve este ganglio 1 centímetro por fuera del ganglio incluso, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que luego lo llevábamos a radiología para que le hagan un estudio de ultrasonido y de una radiografía. Y vemos acá en la flechita, vean ustedes, por ecografía y por rayos X, la presencia del clip, que puede ser, hemos dicho, un clip metálico o una semilla radioactiva, con D225, ¿no? No sé si... Vean ustedes acá,
Vean ustedes acá que hay dos marcadores, ¿no? El tumor de la mama y acá en la axila. Nos vamos a centrar acá al marcador de la axila. Un videito que dura medio minutito, por favor. Ahí está en axila. Ya está hecho el marcaje. Y lo que vamos a hacer ahí, o lo que se está haciendo ahí, es retirar el ganglio, hemos dicho el ganglio clipado. ¿Sí? ¿Y cómo demostrar que es el ganglio clipado? Y hacemos estudio de ultrasonografía o una radiografía, ¿no? Para poder identificar el clip. Un poquito lento, disculpen, pero ahí ya podemos observar. Estoy tratando de identificar el ganglio clipado, hemos dicho, para removerlo, ¿no? Ahí estamos viendo que ya estamos próximos a retirar ya el ganglio que tiene el marcaje, el clip. ¿Ya? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que se realiza? Primero se coloca el clip marcador en el momento de la biopsia con aguja del ganglio linfático. Este debe ser visible a la ultrasonografía y a rayos X, hemos dicho. Luego le vamos a hacer un examen de imágenes, que puede ser una resonancia o una ecografía. Luego de la quimioterapia neoadyuvante, para evaluar la respuesta. Es decir, para ver si el tumor ha desaparecido o ha disminuido, o de repente sigue del mismo tamaño. Luego se realiza la utilización del trazador dual, que hemos dicho que puede ser utilizando el radiocoloide con el Patenblum. ¿Para qué? Para la identificación del ganglio centinela. Luego vamos a planificar y encontrar el ganglio clipado, lo que les hemos mostrado en el video, ¿sí? El cual puede ser a través de un clip metálico, hemos dicho, o semillas radioactivas. Y tratamos de remover, o sea, de sacar por lo menos 3 ganglios linfáticos. Hemos dicho que a partir de 3 o más mejora incluso la tasa de falsos negativos, eso lo hemos visto. Y por último, unos rayos X ganglionar para garantizar que se ha resecado el ganglio clipado, es decir, para identificar el clip en el ganglio removido. Y nos viene otro interrogante. ¿Y la clasificación molecular del cáncer de mama por inmunistoquímica varía mi conducta en la biopsia de ganglio centinela post quimioterapia? La respuesta es sí. Y vamos a ver por qué. Hay un estudio que lo demuestra. Bueno, esta es una clasificación molecular del cáncer de mama, ¿no? De acuerdo a la presencia o no de receptores hormonales, tanto de progesterona y estrógenos, cuando no tienen, se subdividen en cerdo negativo, cerdo positivo, ¿no? Da origen al triple negativo y al cerdo puro. Y aquellos cáncer de mama que presentan receptores tanto de estrógeno como de progesterona, ¿no? Cuando son HER2 negativos del 20%, da origen al luminal A, mayor al 20% al luminal B, y cuando el HER2 es positivo, me da origen al luminal B. ¿Por qué les he mostrado este cuadrito? Porque vamos a ver para medir qué cosa. Miren ustedes, la respuesta patológica completa. ¿Por qué? Porque hemos dicho al inicio, no sé si usted está patológica completa, podríamos evitar hacer la disección ganglionar. Y si evitamos hacer la disección ganglionar, le damos, digamos, chance al paciente. Hacemos un tratamiento conservador. Por lo tanto, si no hacemos la disección ganglionar axilar radical, ese paciente
se evitaría de hacer una complicación, como vemos en muchos casos, el linfedema. ¿Qué encontraron en este estudio acerca de la respuesta patológica completa? Vean ustedes que tuvo diferentes características de acuerdo al comportamiento hormonal de cada tipo de cáncer. Por ejemplo, vean ustedes, aquellos que tuvieron o que fueron HER2 positivos, vean ustedes, tuvieron una alta tasa de respuesta patológica ganglionar. Por ejemplo, en el HER2 positivo, que es receptor de estrógeno positivo, su respuesta fue del 70%, vean ustedes, fue alta, o sea, fue bueno. Pero en el HER2 positivo puro, no, tuvo una respuesta aún mucho mejor, más óptima, del 97%. Y este que fue triple negativo, vean ustedes acá, este triple negativo, tuvo una respuesta patológica completa del 47%. Pero esto que vemos acá, cuando el receptor de estrógenos es positivo y el HER2 es negativo, tuvo una pobre respuesta patológica completa, vean ustedes, del 21%. Cuando el receptor de estrógenos es positivo y HER2 negativo, solamente tiene una respuesta patológica completa del 21%, que difiere totalmente a los demás casos. Bajo, ¿no? Entonces, con eso se concluye que aquellos que sean HER2 positivo mayormente, ¿sí?, van a tener una buena respuesta patológica completa. Lo hemos visto acá. HER2 positivo va a tener, cuando es puro, 70% de respuesta patológica completa, y cuando es HER2 positivo y no tiene receptor de estrógeno, tiene una respuesta patológica completa alta, vean ustedes, del 97%. Entonces, eso es lo que concluye en este estudio, ¿sí?, en el año 2019, reciencito, en octubre del 2019. Y que finalmente se llegan a la conclusión siguiente, en este estudio. Los pacientes con enfermedad ganglionar histológicamente comprobada, con una alta probabilidad de esterilización por terapia neoadyuvante, por ejemplo, como lo es en el caso del triple negativo o HER2 positivo, pueden someterse a una biopsia de ganglio centinela después de la quimioterapia. Lo que hemos visto acá. ¿No es cierto? Esto. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedad, ¿sí?, con receptor hormonal positiva? Vuelvo acá. Con receptor hormonal positivo, que tienen una respuesta baja, la más baja de todas, porque las otras tres tienen muy buena respuesta. Una baja respuesta patológica completa. Dicen en este caso, ellos deben continuar o a ellos se les debe hacer una disección ganglionar axilar. Esto es lo que concluyen en el último estudio realizado en septiembre del 2019. Yo les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido. Ha sido un tema para mí muy bonito, muy importante, que puede dar pie a otros estudios. Nuevamente pidiendo la disculpa del caso por los errores y las omisiones que se hayan tenido. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Edinson. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a la doctora Coral, nuestra querida doctora Coral, del IREN Norte, Servicio de Imágenes. Doctora Coral, si bien no es precisamente el tema del estudio, ¿qué tanto es, digamos, la sensibilidad que podía tener la evaluación ecográfica en una paciente con axila negativa? Hola, Sí, buenas noches. sí. ¿Me escuchas? Sí. Hola, qué gusto escucharte, Jan, a los años. Saludos a todos los presentes. Gracias. Siempre es grato conversar contigo, ¿no? Y en esta ocasión felicito al expositor, ¿no? Ha hecho un parangón de muchos estudios con evidencia científica, ¿no? Y que hoy he aprendido algo más en todo mi conocimiento.
Bueno, en cuanto a la sensibilidad de la ecografía para evaluar axila tiene una sensibilidad bien alta, ¿no? Un 80% de sensibilidad y una especificidad del 98%. Ya que los ganglios axilares, ¿no? Son ganglios accesibles por la sonda ecográfica, ¿no? Y aún más en las pacientes que ustedes no pueden palparlas o en pacientes, por ejemplo, obesas, ¿no? En ellas aún más el tejido graso que circunda a los ganglios me permite mucho más evaluar esos ganglios. Y si es un poco profundo, utilizo pues no una lineal, sino a veces yo utilizo la sonda convexa, me da más profundidad, incluso con ella puedo evaluar las características morfológicas, ¿no? Y de tamaño del ganglio. Basta un poco de experiencia para la ecografía, para evaluar ecográficamente un ganglio sospechoso, ¿no? Yo les resalto, bueno, es desde mi experiencia, ¿no? Que no siempre es el tamaño lo que importa, ¿no? La morfología es uno de los criterios que nos va a ayudar muchísimo. Mientras más redondo el ganglio, mientras más alto que ancho, a ese lo miramos. Esa es nuestra sospecha. Porque no importa que sea muy grande el ganglio o pequeño, ¿no? El tamaño no importa, las micrometástasis podrían estar presentes, o al contrario, si es un ganglio muy grande, no tiene nada, es un ganglio inflamatorio nada más, ¿no? Entonces no prestarle mucha atención al tamaño. La forma es lo primordial, ¿no? Mientras más globulosa, mientras más redondeada, ¿no? Es el criterio predominante. Segundo, la presencia del engrosamiento de su corteza. Anatómicamente el ganglio es ovoideo, tiene una umbilicación y casi el 80-90% de su superficie, digamos, es grasa, es su hilio graso. Y la corteza es delgadita. Entonces, ecográficamente, cuando ustedes vean un engrosamiento de la corteza, sospechen también. Ahí vienen los criterios de hilio delgado, hilio excéntrico o ausencia de hilio que ustedes ya conocen. Mientras pierde el hilio, es un ganglio ya infiltrado. ¿Qué más? Las lobulaciones. Los ganglios normalmente podrían ustedes encontrar una lobulación como un ganglio normal. Pero si ven dos lobulaciones en un ganglio, o a veces por ahí una pequeña espiculación, ¿no? Como una angulación, es un ganglio ya infiltrado. Entonces la ecografía es muy sensible ya. Tiene un valor predictivo negativo de hasta 90%. Pero con esto de con la técnica de ecografía más el VAS, ¿no? Las dos, los valores son muy altos de esta prueba, ¿no? Una biopsia con la evaluación ecográfica. Imagínense que tiene una especificidad del 100% y una tasa de falso negativo de 8%. Entonces, si por ahí pueden incluir, si puede entrar, ¿no? Esta sugerencia, ganglios que a ustedes les parecen clínicamente negativos, nosotros hacemos la ecografía y a la vez el VAF. Con esos dos elevaríamos mucha la especificidad sobre todo y la tasa de falso negativo pues es bajísima. Eso es lo que quería comentar ya. Muchas gracias, doctora.
Doctor Jan, disculpe, su micrófono está en silencio. Ah, ya, disculpen, gracias. Solamente quería aclarar un punto respecto a lo que había comentado el doctor Enzo. Muchas gracias, doctor. Es con respecto a esto. La mayoría de estudios se centran en estadios clínicos N1, o sea, con axilas generalmente móviles, no un conglomerado axilar como vendría a ser un N2, por ejemplo, un N2A. Entonces, ahí escribe un poco la dificultad. Entonces, si yo tengo una paciente mujer, a ver, doctor Enzo, si tengo una paciente mujer que tiene un N2A, ¿no? Y yo lo palpo ahí nomás, ¿qué tan profundo podría hacerse, pues, en la colocación del clip, ¿no? Sin lastimar tanto, ¿no? Porque generalmente es N1. N1 es cuando tú lo palpas bueno, no sé si decirle a las justas, pero ahí viene la dificultad para los N2. ¿Y qué pasa si en ese N2 resulta tener una respuesta patológica completa? Entonces, ¿a dónde se fue ese clip? ¿Dónde coloco el clip? Entonces, hay una serie de cuestiones técnicas que se tiene que conversar con el radiólogo y ver, ¿no? Porque la mayor parte de los trabajos que ha presentado es de un N1, empezando por ahí. Entonces, queda claro que debe sacarse un promedio de 3 ganglios centinelas, debe usarse el doble trazador en estos tipos de pacientes, con axila inicialmente positiva, que luego el tratamiento con quimioterapia se vuelve negativa. Hasta ahí los 3 estudios iniciales coinciden. Hay que colocar el clip, esa sería la primera traducción, hay que colocar el clip antes del tratamiento. Generalmente, bueno, el trabajo que ha presentado usa semillas de isótopo, tenemos al doctor Cárdenas, semillas radiactivas de yodo 125, pero ha presentado un trabajito en el cual se podía colocar simplemente un clip metálico y luego le colocamos el arpón y con eso nos guiamos, ¿no? Pero no es una práctica estándar que se suele usar, y eso lo tengo que decir protocolarmente en nuestra institución, no lo hacemos. Entonces hay que, a partir de estas discusiones, tenemos que protocolizar los hallazgos. ¿Qué tanto, doctor Cárdenas? No sé si nos acompaña el doctor Cárdenas, o nosotros, me parece que sí. Sí, doctor, dígame. ¿Qué tanto, doctor, podría ser factible en nuestra institución poder usar por su servicio de medicina nuclear precisamente, mire, si con acila negativa tenemos problemas, con acila positiva, que luego se vuelve negativa, lo vamos a tener con más dificultad, para poder hacer el doble trazador en este grupo especial de pacientes, ¿no? Para poder reducir precisamente la tasa de falsos negativos, porque ¿de qué me sirve a mí cliparlo? Quizás me reduce bastante, sacar 3 ganglios, si al final el doble trazador, como vimos, reduce básicamente la tasa de falsos negativos. Bueno, doctor, el servicio no posee el equipo que ya le hemos pedido, ¿sí? Ahora, el equipo, yo tengo un ganglio centinela, el cual podríamos ver para que sea utilizado para ese fin, ¿sí? Ahora, una cosa más, ¿sí? Al momento no, pero cuando se reactive todo sí se podría hacer ese procedimiento, y especialmente si está enmarcado en un proceso de un estudio, ¿no? Aparte de eso, doctor, ya, sí podría hacerse, como usted bien dijo, ya, la extracción dirigida de ganglio. No necesariamente necesitamos semillas de yodo 125, ¿sí? Porque conseguir yodo 125 que dura 53 días de vida media es bastante difícil, ya que lo producen solamente en Canadá y importarlo está muy difícil, pero podría hacerse de repente con ecografía intraoperatoria, buscando el clip, porque sí he revisado justamente sobre esa técnica. Y es cosa de que se coordine con el servicio de radiología para que les preste el equipo, o ver un equipo portátil para que puedan entrar a sala con él. ¿Sí? Entonces eso, y finalmente también recalcar lo que usted dijo, ¿ya? He visto que están incluyendo pacientes en los 3 estudios que presentó el doctor inicialmente, incluían a pacientes en estadio axilar N2, entonces es un poco complicado, y aunque eran pocos, pero de todas maneras esto podría haber hecho variar los falsos negativos en todos los estudios. ¿Sí? Bueno, doctor, factibilidad hay, como le dije. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. No sé, Edinson, por favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Lo que me queda claro sencillamente, con respecto a la exposición, es que necesitamos necesariamente pues, usar el doble trazador, sacar más de 3 ganglios y usar el clipado. Ahora, hay un concepto que quizás no ha quedado muy claro, quizás se quedó un poco confuso,
que es con respecto a la disección axilar dirigida. O sea, la biopsia de ganglio centinela ya se queda corta. O sea, hablar de biopsia de ganglio centinela se expande más el concepto de biopsia del ganglio clipado y se habla de una disección axilar dirigida. O sea, no confundir. El ganglio clipado es aquel ganglio que tú lo clipas, ya sea con un marcador metálico, que es básicamente creo que lo más factible, según lo que comenta también en nuestro medio, lo que dice el doctor Cárdenas. Y otra cosa es que yo haga la biopsia de ganglio centinela con su marcador de pattern blue, con su trazador dual. Entonces, como bien había dicho, para poder mejorar la tasa de falsos negativos, tenemos que usar la disección axilar dirigida, que incluye ambas técnicas. Una, sacar el ganglio, como se ve en el video, solamente ese ganglio que se ve en ese video es solamente para retirar el ganglio que está clipado. Y de ahí se procede a hacer o complementar la disección de ganglio centinela, los 3 o 5 ganglios centinelas que se deben realizar o resecar. Teniendo eso, pues baja pues hasta 2%. Entonces, pero lamentablemente no hay ningún estudio que reúna las 4 características. Son estudios aislados que se van sumando. Ah, bueno, los 3 primeros estudios me dijeron pues que tengo, que tengo que sacar 3 ganglios, algunos 2, dice mayor o igual a 2, pero básicamente vamos que la secuencia finalmente en el consenso que ha habido es 3. Tengo que usar el doble trazador, tengo que clipar el ganglio y finalmente hacerlo después de la quimioterapia. Entonces, va a incluir el uso, pues, del equipo de radiología, que usa un ecorjo, como dice el doctor Ensala, y el uso, pues, también del equipo de medicina nuclear. Ya se hace más multidisciplinario. No sé si por ahí el doctor Miranda tendría, pues, alguna acotación o pregunta que realizar al respecto. Buenas noches, todos los participantes. Bueno, básicamente una opinión con respecto a nuestra realidad, ¿no? No sé si en el Instituto Regional se está utilizando el yodo radioactivo, perdón, la linfocintolografía. No, entonces, por lo que podemos apreciar, si ni en el Instituto Regional ni en el sector de salud nosotros tenemos el ganglio centinela con radioisótopo, entonces, ¿qué tratamientos debemos continuar ahorita, ¿no? Abocándonos a nuestra realidad? Porque dentro de un caso hipotético es lo ideal lo que tú mencionas, ¿no? Que todo paciente, especialmente aquellos pacientes que quieren preservación de mama, deberían ir a ganglio centinela, pero siempre y cuando cumplan los requisitos del doble trazador principalmente. Porque incluso hay criterios que no solamente saques 3 ganglios centinela, sino que tienes que sacar todos los trazador con el radioisótopo te marquen por lo menos más del 10% del valor inicial de las cuentas del primer ganglio centinela. Entonces, realmente es importante tener, si uno quiere realizar un buen estudio para ganglio centinela, tener los 2 métodos para el diagnóstico, ¿no? Mientras no tengamos los 2 métodos para el diagnóstico, y especialmente en paciente con axila positiva, el paciente debería ir para disección de axila. Sí, necesariamente. Disección. O sea, tú, sí, por eso, acá en Trujillo, tú tienes un paciente con cáncer de mama, con axila positiva, le has dado neoadjuvancia, necesariamente tiene que ir para disección de axila. Mientras no tengas el tratamiento dual o el diagnóstico dual, pues va a ser muy difícil, ¿no? Probablemente por ahí puedes omitir el clipaje del ganglio centinela, porque implica un mayor expertise en el manejo, materiales caros que permiten realizar ese procedimiento, pero ya sabes que resecando más de 3 ganglios, con radioisótopo y con azul patente, pues la tasa de falsos negativos es por debajo del 10%, lo que uno quiere lograr, ¿no? Entonces, mientras no tengamos eso, yo creo que el paciente hoy en día, acá en Trujillo, debería ir para disección de axila si previamente ha tenido ganglio positivo, ¿no? Sí, bueno, básicamente eso es abocado a nuestra realidad. Sí, está bien. Si no se cumplen todos los criterios que se está diciendo, caballero, la paciente en este caso tendría que ir a una disección de axila porque no cumple los criterios. Pero bueno, en el plano de salud tenemos una ventaja que
se puede conversar con el paciente. Ya se ha usado el doble trazador en 2 oportunidades, el doctor García, me parece que el doctor Cárdenas estaba ahí. Cuestión de voluntades. Ahora, el clipador, que es una maquinita, que es un aparatito que presentó en la diapositiva, ese clipador sí no la tenemos, es básicamente el costo de manera particular, está 100 soles. No hay nada del otro mundo, es cliparlo, pero eso sí, eco guiado, ¿no? Sobre todo en N1, y clipa también a nivel, si va, bueno, el tema no es mama en sí, sino la disección de axila, o el compromiso de la axila. Y bueno, entonces se clipa a nivel primero del tumor primario para ver la respuesta patológica que va a tener, y también a nivel axilar. Entonces, por ahí quizás el costo 100 soles no creo que sea caro. El clic que se coloca es un clic de titanio. No sé, ¿alguna otra pregunta por parte del grupo? La idea es protocolizar, ¿no? Y solicitar. Como dice el doctor Cárdenas, en medicina nuclear, el doctor Paul Cárdenas en medicina nuclear, él ya ha solicitado, pues, el equipo que necesita. Él tiene, de manera privada o particular, en 2 oportunidades lo ha realizado, pero para pacientes con axila clínicamente negativa y que cumplen los criterios del Z11, que es bien diferente, no es confundir. Los criterios del Z011 es para pacientes que no han recibido quimioterapia neoadyuvante, por si acaso. Y el tema de exposición de hoy día es precisamente los que sí han recibido. Entonces ya esos criterios del Z12 que le sale 1 o 2 ganglios positivos no entra acá. Basta que el paciente tenga metástasis axilar en un solo ganglio, ya sea por VAP después de una quimioterapia neoadyuvante, ese paciente tendría que ir a disección axilar y ahí no hay biopsia de ganglio centinela ni nada de lo que estamos hablando. No sé, doctor Ágreda, ¿está con nosotros por acá? Aló, buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el grupo. Edison, bueno, tus aportes. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice también el doctor Miranda. Nuestra realidad es diferente, ¿no? Lo ideal es obviamente utilizar ser duales. Como tú dices, nuestra experiencia en el salud es pobre, ¿no? Son solamente 2 pacientes que yo recuerdo que se ha hecho o con axila negativa, ¿no? Más, obviamente, creo que es por un tema ya de logística, ¿no? No se ha invertido, ¿no? Pero sí se podría empezar a hacer, ¿no? Se podría empezar a hacer ganglio centinela, pero obviamente seguido de una disección axilar, ¿no? Yo creo que eso sí podemos hacer todos y ver en un futuro, en un año, por decir, a ver cómo nos va, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Podría plantearse en el grupo, ¿no? Una pregunta a la doctora Coral, no sé si está por ahí. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una pregunta, doctora. Eh, yo particularmente he visto algunos problemas eh, en la colocación de clips del tumor, ¿no? Eh, en el alta complejidad lo colocan los radiólogos, pero el clip, ¿dónde se debe colocar en el tumor? O sea, cerca al tumor, en la parte superior, en la parte anterior, ¿dónde es lo más ideal realizar la colocación? Porque cuando hay respuesta completa, eh, muchas veces, perdón, cuando le colocan el clip, no hay un control, me parece, radiológico y no se puede identificar si este clip está adyacente o está a 1, 2, 3 centímetros, porque ya me ha pasado de que el clip viene con 3, 4 centímetros y entonces es como el arponaje, no está mal puesto. Entonces, en vez de hacer algo conservador, vamos a hacer cuadrantectomías y bueno, ya no tendría sentido una mastectomía. No sé cuál es la opinión radiológica de usted, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Efectivamente, todos los tumores en realidad deben ser clipados, deben ser marcados, porque la quimioterapia es fantástica en algunos casos, que desaparece la lesión y prácticamente cuando me llega la evaluación de respuesta al tratamiento, no, al cálculo, ¿no? No podríamos evaluar bien. De acuerdo al clipador, ¿no? Los clipadores tienen un margen algunos de 1 o de 2, de 1.5 centímetros. Lo ideal es ingresar al tumor, ¿no? Y desde la periferia, no ingresar hasta el centro, ¿no? Solamente ingresar al tumor y hacer el disparo.
de acuerdo a la distancia que tengan. Hay de 1 centímetro, hay de 1.5. Entonces es mejor ponerlo en su borde anterior, ¿no? Ingresando la lesión y dejarlo ahí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Sí, doctor. Quería preguntarle a la doctora Coral, ¿ya? En relación a, para realizar ecografía intraoperatoria, ¿sí? ¿Qué traductor sería mejor para poder evaluar o ver la posibilidad de hacer ecografía intraoperatoria en axila? Bueno, si queremos la apertura que ustedes utilizan en cirugía, más o menos de cuántos centímetros en axila, cuánto más o menos usted me puede dar la apertura de la herida, porque de acuerdo a eso tendríamos que evaluar si utilizamos el traductor lineal, ¿no? El lineal es el más pequeño, ¿no? Cubierto con un preservativo es suficiente para evitar contaminación. Sin embargo, si su apertura es muy pequeña, la cicatriz me refiero, puede utilizar también un traductor endocavitario porque tiene el cabezal es bien pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en ecografía en abdomen intraoperatoria lo hacíamos, no sé si con Jan o con Ágreda, me parece, con el traductor endocavitario, ¿no? Por la apertura que me brindaba. Se puede utilizar el lineal, hay lineales pequeños de alta frecuencia, o si es muy pequeña su apertura, hacemos con el endocavitario. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea expresar una...? Edgar, Sí, dime. quiero, ya que está por ahí Isaac, Isaac, ¿cuál es la experiencia en el INEN, en cuanto a la experiencia dual? Me refiero a trabajos que han hecho en últimos, no sé, en toda tu residencia. ¿Cuál es la experiencia y si han hecho ganglios centinela con obviamente el tema que se está tratando, ¿no? Ganglios positivos, neoadyuvancia y posteriormente si se ha hecho o no? Bueno, mira, con respecto a ello, en el INEM, pues es una institución que todo está protocolizado. Allí, bueno, siempre se utiliza el sistema dual. Para mí fue algo, cuando vine aquí, pues no tener esa posibilidad, obviamente al inicio, es pensar realmente si con el Patent Blue es suficiente. Y mucho más, a veces, no sé si les ha pasado en la parte privada, no tienes acceso a congelación, tienes acceso solamente a impronta. Entonces, si tú no vas a tener acceso al sistema dual o no vas a tener acceso a congelación, entonces ofrecerle ganglio centinela a un paciente en esas condiciones como que queda aún, te podrías quedar corto. En cuanto a lo que se utiliza en el INEN, se empezó a realizar un estudio, recuerdo que lo hizo el fellow de mi año, el estudio clipando ganglios clínicamente positivos que posteriormente iban para neoadyuvancia, ¿no? Pero fueron los aportes que se hizo al estudio Centina y fueron similares los resultados. Inclusive con el clipaje, hoy en día se ha dejado de usar el clipaje en el instituto, por lo que tengo entendido, porque es difícil localizar. Hay un 25% que después de cliparlo, al momento de realizar el ganglio centinela no lo retiras, con un 25% de los pacientes. Solamente lo retiras en el 75% de ellos. Entonces, que implica mayor tiempo, más recursos, y obviamente, como es un sistema MIMSA, a diferencia de salud, no tiene esa facilidad. Por lo que se dejó de usar el clipaje de ganglio centinela en pacientes clínicamente positivos, ¿no? Pero sí se empezó a realizar ese estudio, pero fueron los mismos resultados que obtuvimos en el estudio Z1071, en el estudio Centina, en donde demostraron pues, que el ganglio centinela, si no utilizas el sistema dual
o no utilizas el clipaje, es por encima del 10%. Entonces, hoy en día lo que se utiliza es que todo paciente en el instituto sí va para ganglio centinela, posterior a la neoadyuvancia. Posterior a la neoadyuvancia sí va para ganglio centinela, ¿no? Hay que aclarar un punto importante. Está muy bien. Paciente con post-quimioterapia tiene un montón de condiciones para cumplir. Y como dice, no hay una falla hasta de un cuarto de los pacientes. Pero la tasa de identificación de ganglio centinela en pacientes, no en la discusión, de pacientes que son clínicamente negativos al inicio y, por ejemplo, cumplen los criterios del Z11, estoy hablando de otro grupo de pacientes, no estoy hablando del tema de discusión. El ganglio centinela tiene una tasa, como dijo ahí en la exposición, una tasa de identificación de más del 90%, del 92.7%. O sea, esos pacientes iban, o sea, no es lo ideal. No es lo ideal porque la técnica combinada llega hasta el 98%, la dual. Pero en base a esa necesidad, sí, si el paciente es un paciente con axila negativa, no va a recibir quimioterapia, por eso estoy hablando de otro grupo de pacientes. Yo sí le puedo ofrecer la técnica de ganglio centinela sabiendo esa tasa de identificación y de esos falsos negativos, pero no es lo ideal. Me puedo quedar corto. Se ha estado haciendo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, lo hemos estado haciendo también en la alta complejidad, pero ya cuando hablamos del grupo de pacientes con post-quimioterapia, ahí sí pues las cosas cambian. Uno cumple ciertas características, basta que no cumpla una y sencillamente va a disección de axila. Claro, obviamente. Por ejemplo, lo que tú estás extrapolando, lo mismo sucede con el estudio Z0011, ¿no? En el estudio Z0011 que se hizo para pacientes que no han recibido neoadyuvancia, en donde tú con axila positiva puedes darle la oportunidad de preservarle la axila y posteriormente darle radioterapia, esos resultados no son extrapolados para pacientes que han recibido neoadyuvancia. Entonces, hoy en día el ganglio centinela pues es un gol estándar en el mundo. Lo que yo lo decía era que si tienes las limitantes de que no puedes utilizar el sistema dual o no puedes utilizar un sistema de congelación, todavía está, nosotros deberíamos implementar esos estudios para estar a la vanguardia, para estar al nivel de lo que realmente los estudios vienen realizando, ¿no? O sea, debemos implementar el ganglio centinela con azul, con patente blue y además con el estudio de linfocintilografía y además de ello debe ir con congelación. Bueno, eso es a lo que va mi opinión. Pero de extrapolar los resultados no son extrapolables, evidentemente. Eso sí ya está bien claro, ¿no? Extrapolar los resultados, eso sí no. Pero de que se podía implementar y que nosotros podríamos implementar primero en el estudio de ganglio centinela en nuestra institución, sería bueno que se utilice el sistema dual y aparte de ello con congelación. Así es. Bueno, es parte de ponernos de acuerdo. La reunión es precisamente para eso. Yo creo que va a ser un punto de partida contando con el apoyo del doctor Cárdenas. Ya se está haciendo un poquito largo la exposición. Ya de ponernos de acuerdo, de conocernos, de saber nuestras limitantes y poder hacerlo en su debido momento. Bueno, en aras del tiempo les agradezco la participación. Esto no queda acá, por si acaso. Es una parte inicial. Yo he insistido mucho. Tuvimos una primera conferencia hace una semana que le hemos empezado, que era anatomía de la mama y axila, y teníamos que complementarlo con este estudio, con ese trabajito. Entonces, doctor Cárdenas, lo invitamos, pues, en su momento ya será motivo que pase todo esto de la pandemia, para poder aunar esfuerzos junto con el servicio de la radiología. Le había invitado al doctor Serrano también, pero yo creo que por la situación de la pandemia está todo, bueno, realmente ocupado, para poder juntos articular esfuerzos y lograr finalmente el beneficio para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Aida Corán. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Muchas gracias a los invitados, al doctor Miranda, al doctor Ágreda. Y bueno, será hasta otra nueva oportunidad. Les agradezco. Buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias, Chao, doctor. chao, chao. Gracias.